Casi todos pasamos alguna vez en la vida por la fase del luto o duelo, pero con frecuencia es algo de lo que nos cuesta hablar. Cuando llega el duelo, no hay ni una sola área de tu vida que no se vea afectado por ese dolor. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo podcast. La palabra duelo proviene del latín dolus, que significa dolor. Este se define como el proceso normal y necesario de adaptación a una muerte. El duelo es una reacción emocional, física y espiritual. Puede ser ampliamente entendida como la falta de un ser querido, alguna ruptura sentimental o la pérdida de algún empleo. El psicólogo Gabriel Rolón, en su libro El duelo, escribe: el duelo es un territorio oscuro, misterioso, casi inaccesible. Una conmoción que nos sorprende, nos toma desprevenidos y cambia nuestro entorno en un instante. No importa lo preparado que creamos estar para enfrentar una pérdida, esa preparación jamás será suficiente. Cuando ocurre, todo se desmorona y por un tiempo nada tiene sentido. Algo se quiebra en nosotros, el mundo se derrumba y nos muestra su aspecto más cruel. El duelo es un proceso de reconstrucción, el camino que nos permite recorrer la adaptación a la pérdida, que inevitablemente, hasta que no pasamos por ella, no podremos llegar a entender su finalidad curativa, esa que se convierte en crecimiento. Por eso conocer las etapas del duelo será de gran utilidad para poder hacer un duelo con más conciencia y menos miedo, para entender las emociones complejas que se experimentan, como el miedo, la angustia, el enojo, la tristeza, la incredulidad. El camino del duelo no es un camino recto, es una espiral que te llevará a pasar por las etapas muchas veces y que es necesario para sanar y que puedas continuar con tu vida sin lo que has perdido. El duelo también son avances y retrocesos. Las etapas o fases del duelo son lugares psicológicos por las que se atraviesan cuando perdemos algo o alguien. Son mecanismos de protección que aparecen después de la pérdida para poder protegernos de la adversidad. Desde 1969, en este campo de la psicología domina la teoría de las 5 fases del duelo, desarrollada por la psiquiatra suiza Elisabeth Ross. En su libro sobre la muerte y morir, presentó este modelo general de 5 etapas del duelo, que explica cómo se sienten las personas en distintos momentos de su luto y cómo tienden a actuar. La primera etapa es la negación. Su función es sacarnos de la realidad para protegernos. El cerebro no puede procesar tanto dolor de golpe, por lo que utiliza a la negación como mecanismo de defensa. De esta manera el dolor va siendo dosificado de tal manera que solo procesamos lo que somos capaces de soportar. Lo segundo es la etapa de la ira. En esta fase son características los sentimientos de rabia, resentimiento, así como la búsqueda de responsables o culpables. La ira aparece ante la frustración de que la muerte es irreversible, de que no hay solución posible y se puede proyectar esa rabia hacia el entorno, incluidas otras personas allegadas. Lo tercero es la negación. La negación es otra forma de minimizar el dolor, por lo que fantasear nos hace pensar que todo pudo haberse evitado. Negociar nos hace hurgar en el pasado y buscar cambios que eviten lo que sucedió. Este mecanismo nos permite seguir avanzando hacia una aceptación de la pérdida. En esta etapa la esperanza se convierte en el sentimiento más positivo cuando enfrentamos las malas noticias. La cuarta etapa es la depresión. La depresión es la etapa más difícil que nos enfrenta a la realidad y el dolor. Te muestra el vacío y la soledad de la pérdida. La depresión no viene en la pureza, sino es la mezcla con otras emociones como el enojo, la decepción y la soledad. Cuando alguien significa tanto para nosotros y muere o se va, hay cambios radicales en nuestra vida. Se deja de sentir apoyo, el rol que cumplía deja de existir. Y por último, la quinta etapa es la aceptación. Es el momento en que aceptamos la muerte del ser querido, cuando se aprende a seguir viviendo en un mundo en el que ya no está. Y se acepta que este sentimiento de superación está bien.
En parte, esa fase se da porque la huella del dolor emocional del duelo se va extinguiendo con el tiempo, pero también es necesario reorganizar activamente las propias ideas. Poco a poco va volviendo la capacidad de experimentar alegría y placer, y a partir de esta situación las cosas empiezan a ir mejor. El duelo es un proceso natural y esta no se puede evitar, pero sí es necesario siempre estar acompañado y no aislarse. Saber que el dolor es parte de la vida, pero que no durará para siempre. Pero los buenos momentos siempre estarán presentes.